Muy buenas tardes. Desde la Clínica Manaco Grupo Quirón Salud les damos la bienvenida a una nueva emisión de Doctor Responde. Estamos en el mes de conmemoración del ataque cerebrovascular. El día 29 es el Día Mundial de precisamente de esta patología. Para desarrollar este tema sobre cómo reconocerlo, porque conocerlo puede salvar vidas, hemos invitado a la doctora Angélica Gómez. Ella es neuróloga de nuestra institución. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, doctora, cuéntenos de qué se trata un ataque cerebrovascular, en qué consiste. Vale, bueno, para comenzar quiero contarles que el cerebro para su funcionamiento adecuado necesita glucosa, o sea, azúcar, y necesita oxígeno. Estas dos cosas tan importantes se llevan a través de la sangre, a través de las arterias que irrigan todo el cerebro. Cuando nosotros sufrimos un ataque cerebrovascular, se puede causar por una oclusión, quiere decir que se obstruye el paso de la sangre hacia el tejido cerebral y por lo tanto de esto que es necesario para la realización de la actividad y la función cerebral, o puede deberse a una ruptura del vaso sanguíneo y que la sangre se extravase y se acumule pues en el parénquima cerebral. Si se ocasiona secundario a una oclusión, o sea que deja de llegar flujo sanguíneo cerebral, eso se considera un ataque cerebrovascular isquémico, y si se produce por la ruptura del vaso es un ataque cerebrovascular hemorrágico. ¿Por qué se relaciona tanto el tiempo con el ataque cerebrovascular, doctora? Durante la ausencia de flujo sanguíneo cerebral que va a ocasionar la isquemia cerebral o el infarto cerebral o la trombosis cerebral, como se conoce de muchas maneras, el ataque cerebrovascular isquémico genera una lesión inicial en la parte central de las neuronas que es completamente mortal. Pero alrededor de estas células que se mueren instantáneamente, que es el lugar en el centro del infarto, queda un número mucho más grande de neuronas que sufren de ausencia de flujo sanguíneo cerebral, pero que todavía pueden ser salvables, rescatadas, y que si restablecemos el flujo sanguíneo cerebral dentro del tiempo indicado, que alrededor de las 4.5 horas para la trombolisis endovenosa y hasta las 16 horas para las trombectomías, que son procedimientos diferentes, al restablecer el flujo sanguíneo cerebral, la mayor cantidad de neuronas pueden ser rescatadas y el paciente se recupera mucho más rápido del déficit neurológico. Bueno, ya empezaron a llegar algunas preguntas desde nuestras redes. Pregunta Lucía Victoria Saavedra, ¿por qué se genera un ataque cerebrovascular? Bueno, en general, los factores de riesgo más importantes para tener un ataque cerebrovascular está la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, la dislipidemia y la edad mayor a 65 años. Sin embargo, pues alteraciones cardiovasculares como la presencia de arritmias cardíacas, trombos, disminución de la movilidad del corazón, placas ateromatosas que se pueden formar en las arterias que llevan la sangre del corazón al cerebro, pueden ser causas principales del ataque cerebrovascular. ¿Hay cómo intuir que puede generarse una lesión de este tipo? Realmente es difícil establecer con mucha anterioridad que pues uno puede tener un riesgo de tener un ataque cerebrovascular, y precisamente como veníamos hablando previamente se llama ataque porque es difícil del todo prevenir. Sin embargo, pues si yo tengo un mal control de mis cifras de presión arterial, si yo tengo un mal control de la diabetes, si yo no hago ejercicio, si no me tomo la medicación, si no asisto a los controles médicos, pues tengo un riesgo aumentado de tener un ataque cerebrovascular, así como si me alimento mal, si consumo sustancias alucinógenas o si me fumo. Todas estas circunstancias pueden incrementar el riesgo. Sin embargo, los síntomas que nos pueden alertar en el momento en que se sucede realmente pues están bien establecidos, y a nivel mundial se han hecho muchas campañas para tratar de que las personas tengan un conocimiento, un reconocimiento temprano de los síntomas del ataque cerebrovascular, como son la dificultad para hablar,
o entender lo que me están diciendo, que tenga disminución de la agudeza visual, que no pueda ver por un ojo, que tenga visión doble, que tenga debilidad de un brazo o de una pierna, que son como los más relevantes para comentar. ¿Cuáles otros, doctora? Porque aquí nos pregunta precisamente Mónica Castillo, ¿cuáles son esos síntomas? Bueno, realmente los síntomas del ataque cerebrovascular dependen del territorio arterial afectado. Hagamos de cuenta que el cerebro tiene un mapa de nuestro cuerpo, ¿sí? Y de muchas de las funciones que nosotros tenemos. Entonces, en la parte anterior de la circulación, pues nosotros podemos tener presencia de debilidad en las extremidades, alteración para el habla, que se escucha enredado, que la cara se nos pueda desviar, ¿cierto? Y síntomas, por ejemplo, en la parte posterior del cerebro, que pueda ser relacionada con síntomas vertiginosos de forma súbita, con alteración de la conciencia, con disminución de la fuerza pues, de las extremidades, alteraciones de la sensibilidad de la cara o el cuerpo, disminución de la agudeza visual como lo habíamos mencionado, que se nos pueda desviar un ojito. Realmente pues son los síntomas muy variados, pero se han utilizado la forma como más práctica de detectarlo a tiempo, pues con los síntomas como alteración de la visión, debilidad, alteración para el habla. Bueno, doctora, pero digamos que esos síntomas son fácilmente reconocibles por la persona por una persona que esté ahí, que la acompañe a la persona que está sufriendo este ataque, pero cuando es uno el que lo está sufriendo, ¿tiene algunas sensaciones que puedan determinar o que lo puedan hacer caer en cuenta uno de que está viviendo un episodio de este tipo? Pues las personas algunas personas que llegan con conciencia pues a la consulta de urgencias y que nos pueden hablar, son ellos quienes nos explican: me levanté bien, estaba empezando a hacer mis actividades y por ejemplo me iba a peinar y perdí la fuerza del brazo, o estaba viéndome en el espejo y vi doble, dejé de ver un momento por un ojo, tengo debilidad en la pierna y me caí. ¿Sí? Pero pues como tú dices, pues la gran mayoría de las veces pues son otras personas las que se dan cuenta y acuden tempranamente a atender y asistir al paciente, pues porque evidentemente el inicio de los síntomas es súbito o de una progresión muy rápida, que pues obviamente de estar bien, de poder estar haciendo tus actividades normales, cambia completamente de un momento a otro, y eso es lo que lo hace fácilmente reconocible. Si estoy con una persona que está sufriendo un ataque cerebrovascular, ¿qué debo hacer, doctora? Bueno, en el momento no hay que administrar ningún tipo de medicamentos, no tiene indicación de administrar aspirina, ni ningún anticoagulante, ni ningún tipo de medicamentos adicionales. Se debe llevar a una institución donde haya al menos tomografía, donde tengamos emergenciólogo, donde tengamos neurólogo que nos pueda ayudar y nos pueda asistir en este ataque cerebrovascular. ¿Hay alguna condición o alguna relación con la edad? Sí, como decíamos al inicio de la charla, la edad mayor a los 65 años nos predispone a que tengamos un mayor riesgo de presentar un ataque cerebrovascular. ¿En niños se puede presentar o es una condición? Sí, se puede presentar a cualquier edad. Sin embargo, pues las causas que se presentan, las causas que hacen pues que los ataques cerebrovasculares se presenten en los niños pues suelen ser diferentes a la de los adultos, pues porque obviamente el adulto tiene una carga de enfermedad mayor, el tabaquismo, el sedentarismo, el colesterol, y pues en los niños habitualmente pues puede deberse a otras causas como malformaciones o enfermedades pues que ya son originadas pues en alteraciones en la sangre o en la coagulación. Nos preguntan a través de redes, una persona con enfermedades de base como problemas en los riñones, hipertensión, que sea víctima de un hecho violento, como un ataque, un robo, ¿puede presentar una ACV? O sea, eso puede, ese momento de estrés puede inducirlo a que tenga una ACV. Bueno, pues digamos que no es tan frecuente que eso suceda. Realmente los estudios sí nos hablan mucho de que la depresión, la ansiedad
de forma crónica, sí tiene una relación como causal entre la enfermedad pues depresiva al suceso del ataque cerebrovascular. Sin embargo, pues es poco frecuente que los pacientes por sustos o por cosas así como imprevistas puedan presentar un ataque cerebrovascular. Sin embargo, pues en medicina uno no puede decir un absoluto, ¿cierto? Y pues si el paciente después de que presenta un suceso violento, pues presenta unos síntomas relacionados con el ataque cerebrovascular, pues indudablemente tenemos que asistir al centro de salud. Si una persona ha sufrido un ataque cerebrovascular, ¿es posible recuperarse en un 100% en sus capacidades? Como estábamos hablando hace un momento, tenemos la posibilidad de reperfundir el cerebro y mejorar estas capacidades en los pacientes. Por eso utilizamos técnicas como la trombolisis endovenosa, que es administrar un medicamento en la vena que lo que hace es destapar, digamos, el vasito sanguíneo que está ocluido y permite nuevamente la recirculación, o la trombectomía mecánica, que está hecha por expertos, en las cuales se hace como un cateterismo cardíaco, pero en el cerebro, y lo que se hace es manualmente con unos dispositivos muy especiales y las técnicas pues apropiadas, retirar el trombo que está generando el compromiso. Si se hace en manos expertas, si se hace con los cuidados necesarios, en el tiempo necesario, pues es muy poco probable que el paciente quede con secuelas y que el paciente pueda recuperarse de una forma satisfactoria. Hablemos de eso, doctora, de esas secuelas que son como más frecuentes cuando una persona presenta un ataque cerebrovascular. Pues todo depende de la localización del infarto, ¿sí? De la cantidad de cerebro que esté comprometido con la ausencia de flujo sanguíneo, la cantidad y la severidad pues, de la lesión al inicio de los síntomas. Si la severidad es menor, pues probablemente con rehabilitación, con dedicación pues, de nuestro grupo interdisciplinario, los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, trabajo social, fisioterapeutas, pues el paciente puede llegar a tener una funcionalidad apropiada. Sin embargo, pues en los pacientes que desafortunadamente presentan lesiones pues mucho más grandes, lesiones mucho más extensas, la recuperación puede ser más limitada, o el paciente pues puede fallecer a causa de un ataque cerebrovascular. Nos pregunta Lorenz María Espinosa, dice: buenas noches desde España, sufro de cardiomiopatía de Takotsubo y tengo 30 años. ¿Qué tan cierto es que esta enfermedad puede llevar a un ataque cerebrovascular? Pues realmente pues las enfermedades y las cardiopatías pueden disminuir la función global del corazón y la contractilidad del corazón, generando pues que la capacidad que tiene el corazón de impulsar la sangre hacia el cerebro y a los demás órganos se vea limitada, y que la limitación pues de la función de las paredes del corazón pueda generar que la sangre pueda acumularse y formar trombos, ¿sí? Sin embargo, no en todos los pacientes pues se produce pues desenlace fatal pues de tener un ataque cerebrovascular. Pues tendría que tener controles con el cardiólogo, estar evaluando constantemente su función cardiovascular, utilizar los medicamentos para proteger su corazón y así pues evitar que pudiera generarse un ataque cerebrovascular secundario a una enfermedad cardíaca. ¿Son repetitivos? O sea, una persona que tenga un ataque cerebrovascular puede repetirle. Depende también de la causa, ¿cierto? Pero en general las estadísticas muestran que 1 de cada 4 pacientes que presentan un ataque cerebrovascular puede recurrir en la presentación del ataque cerebrovascular. Y obviamente pues si ya se identifica el factor de riesgo y el paciente no tiene una adherencia al tratamiento, pues probablemente la recurrencia pues va a ser mucho mayor. ¿Y qué puede generar un segundo ataque o un tercero? Los factores de riesgo en general, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo. Digamos que ya de por sí la hipertensión arterial genera en los vasos sanguíneos una lesión. Así mi hipertensión arterial esté controlada, pues yo ya tengo una lesión de base que puede generar la recurrencia de los episodios.
las arritmias cardíacas como la fibrilación auricular pueden generar recurrencia de los ataques cerebrovasculares. Sin embargo, pues entre mejor controlada esté mi enfermedad, menos riesgo de recurrencia tienen estas patologías. Y en funcionalidad, doctora, ¿cómo puede afectar esto al paciente? Pues si yo tengo infartos cerebrovasculares recurrentes, pues obviamente pues cada vez que yo tenga un ataque cerebrovascular, pues voy a tener mayor territorio cerebral comprometido, y pues si se van acumulando en el tiempo y comprometo mayor territorio vascular, pues las secuelas pues se van acumulando en el tiempo y el paciente puede generar problemas funcionales o puede también generarse una demencia de origen vascular. Nos preguntan, nos dice Joana Carmona, yo tuve una ACV en paciente joven a los 24 años, hoy tengo 50 y tengo migrañas crónicas y me aplican botina butolímica. Y tengo leves adormecimientos en el lado izquierdo, mano y pierna. Un médico me dijo que podría repetir a mi adultez. ¿Es cierto? Desde Zaragoza, España, un poco lo que estamos hablando. Sí, bueno, ahí los estudios de factores de riesgo son fundamentales, ¿sí? En el paciente joven se debe investigar pues a fondo otro tipo de patologías, pues porque como veníamos mencionando no son las mismas de los adultos pues que ya tienen carga de comorbilidades asociadas como la hipertensión y la diabetes, y se debe investigar pues la causa más de características congénitas, enfermedades de la sangre, de la coagulación, deficiencias de factores de la coagulación, etcétera, que pudieran predisponer a la recurrencia de los ataques cerebrovasculares. Digamos que la migraña y el ataque cerebrovascular pues son dos patologías distintas, pero sí se ha relacionado mucho la coexistencia de las dos, ya que la migraña pues también es una enfermedad cerebral que tiene un componente vascular. Entonces pues ahí ya tocaría entrar a ver si la migraña tiene aura, si no tiene aura, y pues como les explico, hacer un estudio para tratar de ubicar la causa clara de esta patología para evitar la recurrencia, mantener su tratamiento con profilaxis, bien sea con aspirina, con algún antiagregante que se le haya formulado, o en algunos casos los pacientes jóvenes a los que se les detectan ciertas enfermedades de la sangre pues necesitan ser anticoagulados, asistir a sus controles de forma permanente para que pues podamos detectar si hay infartos silentes, por ejemplo, que pudieran ser causales de mayor deterioro funcional. Si un familiar sufrió de ACV, ¿a mí me puede ocurrir? Hay algunas enfermedades que están relacionadas de forma genética, ¿sí? Pero son una muy baja proporción, ¿sí? Evidentemente, pues, si el familiar que tuvo el ataque cerebrovascular, pues es nuestro abuelito, que tiene 80 años, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, probablemente él tiene sus factores de riesgos propios y no necesariamente tiene que ser secundario a algo genético. Pero sí, digamos, el componente genético tiene una influencia en la probabilidad de que nos genere ataques cerebrovasculares. Bueno, por ahí le nace una inquietud también a una usuaria. Dolores de cabeza sin razón aparente y que aparezcan de manera súbita, ¿me deben generar preocupación? En general, el ataque cerebrovascular isquémico no genera dolor, ¿sí? Por eso, lastimosamente, los pacientes no consultan a tiempo. Solo una muy baja proporción de los pacientes presentan dolores de cabeza concomitantes al ataque cerebrovascular. Sin embargo, los dolores de cabeza de máxima intensidad sí nos pueden hacer sospechar en hemorragias subaracnoideas, o sea, en la ruptura del vaso sanguíneo, pero pues habitualmente es un dolor de cabeza que se califica como el más severo de toda la vida. Y sí, pues ya, perdóname, y si ya pues yo tengo dolores de cabeza recurrentes, pues valdría la pena consultar y evaluar con el neurólogo, con el especialista, qué tipo de dolor de cabeza tiene para tener un tratamiento específico que vaya encaminado a su dolor de cabeza. Claro, porque no necesariamente es una ACV, pero hay alguna situación que no está controlada. Efectivamente. Bueno, nos pregunta Adriana Cerón. Buenas tardes. Un paciente adulto mayor de 91 años que ha presentado 2 ACV, el último fue hemorrágico, quedó postrado en cama,
está presentando además en miembros superiores manchas rojas. ¿Es posible que esté como predispuesto a tener un nuevo ACV? Pues digamos que la edad y probablemente si ha tenido infartos recurrentes debe tener alguna condición de base pues que le está generando esta recurrencia de los ataques cerebrovasculares. La presencia de las manchitas rojas, pues habría que evaluar más bien qué tipo de anticoagulante o antiagregante está recibiendo el paciente, si es el apropiado, si hay una sobreanticoagulación o si está haciendo una intolerancia a las antiagregantes, más como una causa de esto, pero pues obviamente si ha tenido infartos cerebrales, si ha tenido lesiones hemorrágicas, probablemente su cerebro sí tenga una carga de enfermedad vascular cerebral muy importante y pues lastimosamente sí estaría en riesgo de volver a presentarlo. ¿A qué le podemos aconsejar a Adriana? Que esté pues como muy juiciosa con los controles, ¿verdad? Sí, debe asistir a sus controles y pues no hay nada como ver y examinar el paciente, ¿sí? Entonces en el momento en que el médico tenga contacto con él, pues hacerle evidencia de las lesiones que tenga en la piel y él ya mirará si es pertinente mirar sus tiempos de coagulación, mirar el recuento de plaquetas, como para evaluar si esas manchitas se pueden deber a algún efecto farmacológico o si puede ser secundario a algún otro tipo de lesión en la piel que pues deba ser investigada. Nos pregunta Mafer, ¿qué puede hacer si todos los días está despertándose con dolor de cabeza? Como veníamos diciendo, pues los dolores de cabeza, hay una infinidad de motivos para presentarse, desde que pudiera tener una disfunción de la articulación al masticar hasta que pudiera tener algún tipo de patología que ameritara un estudio específico. Si el dolor de cabeza es recurrente, pues hay que consultar al especialista, pero no pensar que de entrada puede deberse única y exclusivamente al ataque cerebrovascular, porque como dijimos, la probabilidad es más baja porque los pacientes que presentan dolor de cabeza con antelación al ataque cerebrovascular son bajos. Muy énfasis en que el dolor de cabeza de cero al más intenso que yo he tenido en mi vida, ese sí es un dolor de cabeza que me obliga a consultar. Sin embargo, los dolores crónicos recurrentes pues deben ser enfocados desde otra perspectiva. ¿Cuáles son esos cuidados tras sufrir una ACV? Bueno, realmente la adherencia a las terapias que se hayan instaurado como prevención secundaria del ataque cerebrovascular, bien sea el uso de antihipertensivos, el control de el azúcar con las insulinas o con los medicamentos para la diabetes, el uso de antiagregantes si tiene la indicación, las estatinas para el manejo del colesterol y por otros efectos sobre los vasos sanguíneos, y la rehabilitación, ¿sí? Nosotros debemos implementar en nuestro paciente una rehabilitación integral, desde el punto de vista emocional, con psicología, con psiquiatría si la necesita, con trabajo social, terapia ocupacional para podernos reintegrar a la vida con las limitaciones que tengamos, fisioterapia para poder volver a recuperarnos gradualmente de la situación, fonoaudiología si la necesita, mantener hábitos de vida saludables, si fumábamos previamente al ataque cerebrovascular, dejar de fumar, si tomábamos alcohol muy frecuentemente, pues dejar de tomar bebidas alcohólicas, implementar de pronto, si el paciente está en condiciones, una rutina más apropiada de ejercicio, ir a la nutricionista, asistir a nuestros controles con el internista, con el nefrólogo, dependiendo pues de nuestras patologías que necesitemos controlar. Bueno, es recurrente la pregunta que voy a hacer, Doc, y es, ¿cómo? Ay, se me perdió la pregunta. Vamos con esta. Una persona con parálisis facial que lleva varios meses con esta y ya le han realizado exámenes, no hay nada normal, ¿puede significar un factor de riesgo de ACV? Existen dos tipos de parálisis facial. La parálisis facial, que es periférica, que compromete la frente, digamos, la movilidad de la frente y la boca. Habitualmente todos los estudios de imágenes son negativos porque la lesión no ocurre dentro del cerebro, sino en el nervio periférico.
y la parálisis facial, pues que se produce habitualmente por los ataques cerebrovasculares, solamente compromete la movilidad de la boca. Si pues eso está produciéndose en un paciente, debe consultar y mirar. Bueno, los factores externos, es que preguntan acerca de si los cambios de temperatura, de si los eventos así violentos generan este tipo de accidente o de ataque. Entonces, ¿qué factores externos pueden influir en una ACV o no? No, pues realmente lo que hemos venido hablando realmente son como nuestros hábitos. Obviamente hay que mantener un patrón de sueño apropiado, evitar obviamente el estrés. El estrés es causa de muchas comorbilidades, evitar la depresión, mantener un consumo de alimentos de forma apropiada, sin un exceso de harinas, sin un exceso de azúcares, hidratarnos muy bien, mantener una vida emocional satisfactoria, asistir periódicamente pues a los controles de nuestras patologías que tengamos, pero realmente no existe como tal una condición o estacional o algo que nos pueda predisponer a tener un ataque cerebral. Más es como esas Nuestros enfermedades de base, ¿no? Que y usted nuestros cuidados, ¿sí? O sea, realmente alimentarnos bien, hacer ejercicio, no fumar, no consumir alcohol, hacer ejercicio rutinario, controlar nuestro peso. Sí, porque preguntan también si se puede prevenir, entonces digamos que es adoptar esos estilos de vida saludable que puedan hacer que sea prevenible una ACV, pero también otro tipo de enfermedades. En la mayoría de las instituciones existen campañas de prevención dependiendo del grupo etario, ¿cierto? Porque van encaminadas como a ver las enfermedades más prevalentes y que pueden ser predisponentes de un riesgo cardiovascular o cerebrovascular. Entonces, hay tamizajes que se hacen en los pacientes adultos jóvenes, tamizajes que se hacen en los pacientes adultos mayores, y en los pacientes pues obviamente que ya se han detectado comorbilidades, pues cada uno de las instituciones tiene sus propios equipos de atención, el grupo de hipertensos, el grupo de diabéticos, y eso hace pues que las patologías se puedan controlar de una mejor manera, y que si el paciente necesita examen visual o algún tipo de electrocardiograma, función renal, función hepática, medición de las cifras de presión arterial, pues de formas tempranas que me permitan a mí ver, hey, este paciente puede ser prehipertenso, entonces empezamos a cambiar hábitos de vida saludables, iniciamos algún tipo de terapia de forma temprana, de tal manera que pues la hipertensión arterial, la diabetes y las comorbilidades no nos cojan tanta ventaja. Bueno, aquí hay una persona que nos cuenta pues como su caso y está también apuntando hacia los dolores de cabeza, doctora. Dice, buenas tardes, gracias por este espacio que nos brindan. Muchas bendiciones. Tengo una pregunta. Yo sufro de migraña hace mucho tiempo, pero hace unos 2 años más o menos, los dolores de cabeza son distintos. Es como un dolor acompañado con pesadez, le da sueño repentino, cansancio, y es un dolor de cabeza, dice ella, muy diferente al dolor que le produce la migraña. ¿Debería pedir algún estudio para poder descartar alguna anomalía? ¿Y qué estudio podría hacer? Bueno, buenas tardes y gracias por las bendiciones. Realmente pues los dolores de cabeza que son recurrentes y que empiezan a variar en el tiempo, más pues si la persona con la que estamos hablando sobrepasa los 40 años, pues son motivos de alarma de alguna manera. El cambio en el patrón del dolor de cabeza. Si a mí siempre me duele la cabeza como una migraña y de un momento para otro pues estoy presentando un cambio en el patrón del dolor de cabeza, hay que ir al especialista, que el especialista nos pueda examinar, y pues evidentemente dependiendo de lo que él me encuentre en el examen físico, de cómo sean las características de mi dolor de cabeza, muy seguramente esa persona va a elegir la imagen apropiada. Porque digamos que decir que un TAC, una resonancia, una angioresonancia sin conocer apropiadamente los síntomas, pienso yo que no es correcto decirlo de forma pues pública. Pensaría yo que es importante la valoración por el especialista, que pueda examinarla, porque puede tener un componente de tipo tensión, como decíamos, puede ser los ojitos, realmente el cerebro como tal no duele, ¿sí?
lo que duele es lo que está como por fuera de la cabeza, el cráneo, los ojos, los vasos sanguíneos que están en el cuero cabelludo, pero como tal el cerebro no tiene sensibilidad. Por eso los pacientes con ataque cerebrovascular pues no sienten dolores de cabeza cuando se presenta el ataque. Pero sí, indudablemente los cambios en el patrón de la cefalea son un signo de alarma. No quiere decir pues que está propensa sí, que ya. está propensa ya a que le pase algo, pero sí vale la pena que consulte, que su médico la examine y que definan en conjunto cuál sería la imagen apropiada para tomar. Además, doctora, porque es que a veces solemos como pasar por alto muchos síntomas que pueden generar o que pueden ser señales de alarma de que algo no está funcionando bien en nuestro organismo, pero más cuando uno ha tenido dolores de cabeza crónicos, ¿no? Entonces a veces uno deja pasar y deja pasar el tipo, o sea, realmente sí, uno así tenga una migraña, debe tener controles con el especialista, ¿sí? Para mirar si el paciente necesita manejo profiláctico, si fue que cambió ese dolor de cabeza porque se cronificó, porque está cambiando el patrón del dolor de cabeza, o si se me está sumando una condición adicional que debo tratar. Bueno, doctora, ya para que vayamos cerrando nuestra transmisión del día de hoy, y teniendo en cuenta que el 29 conmemoramos el Día Mundial del ACV, ¿cuáles son esas recomendaciones para entregarle a toda la gente que nos está mirando en ese momento a través de nuestras redes sociales? Yo pienso que lo más importante es pensar que todos podemos educarnos a todos, ¿sí? Que si alguien está viendo esta transmisión y le hemos sido enfático en los síntomas del ataque cerebrovascular, que lo pudiera globalizar hacia la población. Decirles a todos que el ataque cerebrovascular se puede tratar, que ojalá consulte a una institución donde tengan la posibilidad de atenderlo, que tenga tomógrafo, que pueda haber la probabilidad que tenga un resonador, que haya un especialista en neurología, un emergenciólogo que los pueda atender. Reconocer el ataque cerebrovascular, alteración en la visión, visión doble, debilidad en el brazo o la pierna, que se me pueda desviar o torcer la cara, que tenga alteraciones para el habla. El ataque cerebrovascular se puede tratar y es importante consultar, ojalá de forma inmediata, pero si por alguna razón se demora la llegada a la institución, lo podemos tratar incluso de acuerdo al protocolo institucional. Por ejemplo, nosotros en la clínica Imbanaco, hacia las 16 horas es posible tratarlo. Entonces, no quedarse en casa, sino asistir y distribuir y compartir esta información. ¿Cuáles son esas consideraciones que se deben destacar, doctora, ahora que precisamente conmemoramos el 29, el día del ACV? Nosotros acá tenemos un programa, como usted bien empezaba a hacer la mención, y es esas recomendaciones, esas puntualidades que debe tener en cuenta la gente. El ataque cerebrovascular tiene un día especial porque precisamente en el mundo entero no es fácil de reconocer, porque obviamente los síntomas del ataque cerebrovascular no son como tan floridos en algunas ocasiones, o no generan un impacto pues como un ataque del miocardio, ¿sí? Que genera un dolor intenso que todo el mundo lo sabe reconocer. Entonces en el mundo entero se han generado campañas para hacer un llamado a la comunidad para que lo podamos reconocer entre todos y consultemos a tiempo. Debido a que, como decimos, el ataque cerebrovascular se puede tratar durante un tiempo muy corto y para minimizar las secuelas. Es un llamado más hacia el reconocimiento del ataque cerebrovascular, a la difusión, porque realmente tan solo un 5%, que es muy poquito, de los pacientes que presentan un ataque cerebrovascular ingresan a la institución dentro del tiempo que nosotros podemos administrarles un medicamento o que les podemos ofrecer un tratamiento específico. La gran mayoría de los pacientes llegan fuera de este tiempo y pues obviamente ya fuera del tiempo nosotros nos enfocamos en el estudio de los factores de riesgo y en la rehabilitación. Pero lo mejor para nosotros y para las personas que potencialmente están en un riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular sería consultar a tiempo para que nosotros pudiéramos atenderlos. Consultar a tiempo, precisamente hay una sigla, doctora, que es CORRE.
¿qué nos representa o qué nos quiere decir esto? El corre más que nada es los síntomas del ataque cerebrovascular, ¿no? Que tenga la cara torcida, que tenga alteraciones en la visión de los ojos, debilidad en el cuerpo, que tenga algún tipo de síntoma más bien relacionado al tiempo y que tengo que consultar a tiempo. Todas las siglas que se utilizan, el FAST, todas las siglas nos hablan del tiempo. Tenemos que ir pronto a la atención del ataque cerebrovascular en cuanto veamos algún tipo de síntomas relacionados con la patología. Bueno, entonces ustedes ya lo saben, a estar muy atentos a cualquiera de estos síntomas que ya nos mencionó la doctora Angélica, pero sobre todo a llevar un estilo de vida saludable que permita que esas patologías o que esas enfermedades que ya tenemos no terminen generando otras situaciones más complejas y complicadas. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, además este mes de octubre también conmemoramos el mes del cáncer de seno. Así que el próximo 26 de octubre, desde ya les voy diciendo para que agenden la fecha, y es 26 de octubre, 6:30 de la tarde en el auditorio Armando González de la sede principal de la clínica Imbanaco. Esto es presencial, recuerden, hemos vuelto a la presencialidad. Vamos a tener una charla muy interesante acerca del rol de la pareja en cómo sobrellevar el tema o la enfermedad de cáncer de seno. Nos va a acompañar la doctora Ana María Fidalgo. Invitación que desde ya tienen muy cursada y, como les digo, separen la fecha, 26 de octubre. Los invitamos además a que nos sigan en redes sociales como @clínica Imbanaco para que puedan enterarse de todos esos temas de interés que les generan inquietudes. Nos vemos en una próxima emisión. Síguenos en redes sociales como @clínica Imbanaco. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.